Hola, soy Ezequiel Torres y hace más de 10 años estoy en la industria de la animación. Mi trabajo se ve reflejado en anuncios de marcas como Cif, Energizer, Tema Iken, Fernet Branca o Gottmilk. Actualmente soy director de animación en Rudo, donde tengo la oportunidad de experimentar con cada pieza que nos encargan, aunque últimamente estamos orientando nuestro trabajo hacia el contenido propio. Experimento con animación en papel y en digital, tratando de lograr animaciones nuevas. Me apasiona generar sensaciones diversas en las piezas que animo, trabajando climas y dando verosimilitud en lo que sucede, porque si eso falla, el espectador se desconecta, deja de sentir empatía y comienza a pensar en otra cosa. No me interesa para nada lo frío, mecánico y predecible, y me encanta improvisar sin tener que seguir un guión tan preciso. Por esto me gusta que la cámara tenga ciertas imperfecciones. Jugar con la cámara me parece muy divertido y podría experimentar por horas. En este curso de doméstica vamos a hacer pequeños ejercicios de cámara y terminaremos con una secuencia de una figura moviéndose por el espacio. Desarrollaremos ejercicios de animación cuadro a cuadro con efectos y personajes, pero sobre todo de composición y ritmo. Analizaremos piezas de anime japonés y animación occidental. Haremos ejercicios creativos y veremos distintos trucos para tener animaciones originales. Primero veremos mis influencias, haremos ejercicios de conexión, fluidez y dinamismo. Haremos ejercicios de poses claves en personajes, trabajaremos sobre timing y breakdown. Veremos diferentes tipos de cámaras, trabajaremos en ejercicios viendo composición, ritmos y porcentajes de llenos y vacíos. Veremos cuándo es mejor usar menos fotogramas por segundo o más. Para hacer este curso es recomendable tener una buena base de dibujo de personajes. Te será mucho más fácil si tenés conocimiento de perspectiva y dibujo de modelo vivo. Debes contar con una tableta gráfica, tener instalado Toon Boom y contar con una cámara de fotos o un celular. Este curso va dirigido a personas que les guste muchísimo dibujar. Si cuando eras chico jugaste alguna vez a hacer historias, este curso te puede ayudar a poner esas ideas en un video de animación frame by frame, con sensaciones centradas en el manejo de la cámara, para crear secuencias de animaciones creativas.